Este año celebro mis 30 años como persona bautizada. ¿Y qué hay de ti? ¿Cuántos tienes? Recuerda esta pregunta. Volveremos a ello al final de esta reflexión. Si preguntas a un cristiano, ¿por qué el bautismo? Te dirá primero que Jesús mismo fue bautizado. Y eso no es falso. Es incluso la razón por la que celebramos este domingo la fiesta del bautismo del Señor. Esta fiesta, que sigue a la Epifanía, concluye el tiempo de Navidad antes del comienzo del tiempo ordinario. Cuando Juan bautiza a Jesús en las orillas del río Jordán, algo grande sucede. Los cielos se desagarran, se escucha la voz del Padre y el Espíritu Santo desciende sobre Jesús en forma visible. Esta es la manifestación de la Santísima Trinidad. Sin embargo, ¿por qué esta visión tiene lugar en el momento en que Jesús es bautizado? Hay una explicación en el propósito mismo de Jesús de hacerse bautizar por Juan. Mira, Juan predica un bautismo de conversión. Jesús recibe este signo de penitencia como todos los que vienen a Juan. Al principio, Juan trata de disuadir a Jesús, pero él insiste. Esta insistencia manifiesta la intención que lo anima, su solidaridad con los pecadores. Quiere estar en el mismo lugar que ellos. Lo mismo expresa el apóstol Pablo en otras palabras. El que no conoció el pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros llegáramos a ser justicia de Dios en él. Es en este momento de intensa solidaridad con los pecadores que tiene lugar la gran epifanía trinitaria. La voz del Padre que resuena en el cielo anuncia: tú eres mi Hijo amado, en ti encuentro mi alegría. Debemos entender que lo que agrada al Padre es precisamente esta voluntad del Hijo de ser solidario con los pecadores. Así es como llegamos a saber quién es verdaderamente el Hijo del Padre, que tanto amó al mundo que dio a su Hijo único. En ese momento, el Espíritu Santo aparece en forma de paloma, de pie sobre el Hijo, como si quisiera manifestar su aprobación y en cierto modo ratificar lo que se nos muestra en esa escena tan inesperada. Queridos hermanas y hermanos, de la solidaridad de Jesús nació el bautismo cristiano, el camino de la salvación. Así que al celebrar el bautismo del Señor, proclamamos en voz alta el valor y la impotencia de la solidaridad, una solidaridad que salva. Un escritor francés, Bernard Werber, dijo: la solidaridad nace del dolor y no de la alegría. Te sientes más cerca de alguien que ha pasado por una prueba dolorosa contigo que de alguien que ha compartido un momento feliz contigo. En tus 10, 20, 30, 40 o más años de vida de bautizado, puedes afirmar que has sido solidario con los demás en sus momentos difíciles. Dios siempre ha encontrado su alegría en ti. Si no, haz lo que dice Isaías en la primera lectura. Busca al Señor mientras lo encuentras. Llámalo mientras está cerca. Abandona tu maldad y tus malos pensamientos. Vuelve al Señor. Él te mostrará su misericordia. Y vive tu bautismo en solidaridad. Buen domingo a todos.